Entonces, no podrían estar más felices. Lo querían casi tanto como yo, especialmente después de ver cómo me trataba con tanta ternura y respeto. Cuando fuimos a conocer a la familia de Tom, estaban igualmente emocionados. Su madre me abrazó con calidez, diciendo cómo había estado esperando este momento desde que Tom me mencionó por primera vez. Ahora, avancemos rápidamente hasta hoy, parada en medio de la fiesta de cumpleaños de mi suegra, sintiendo un torbellino de emociones. Este día se suponía que sería una doble celebración, su cumpleaños y el Día de los Inocentes, que también resultaba ser el cumpleaños de nuestra hija, Emma. Había imaginado una celebración alegre y compartida que mezclaría risas con calidez familiar, marcando ambos eventos con igual alegría. Sin embargo, aquí estaba, navegando a través de una atmósfera tensa, espesa con acusaciones no expresadas e insultos velados. Mientras absorbía las duras palabras de mi suegra, desestimando la importancia del Día de los Inocentes, y por extensión, el cumpleaños de nuestra hija, sentí un pinchazo de dolor. Sus palabras resonaron en mi cabeza: celebrar el Día de los Inocentes es simplemente una pérdida de tiempo, subrayadas con tanto desprecio. Era como si ella quisiera menospreciar intencionalmente el día especial de nuestra pequeña Emma, reduciéndolo a una simple tontería. La implicación estaba clara, pero no expresada. Ella veía la celebración del cumpleaños de nuestra hija en este día como trivial, un apéndice innecesario a su propia celebración importante. Observar a mi esposo, Tom, durante este intercambio fue desconcertante. Vi los músculos de su mandíbula tensarse mientras absorbía las palabras de su madre, su cuerpo tensándose como si se estuviera preparando para un golpe físico. Sin embargo, su respuesta fue completamente inesperada. En lugar de defender a nuestra hija o desafiar el desprecio directo de su madre, Tom simplemente sonrió, una concesión pequeña y apretada, y estuvo de acuerdo, asintiendo como si sus palabras fueran las más razonables del mundo. Esta sumisión me sorprendió, era tan fuera de carácter para el hombre que siempre había estado a mi lado, el hombre que siempre había priorizado la felicidad de nuestra familia. Su acuerdo se sintió como una traición, una brecha repentina abriéndose donde esperaba tener un terreno firme. ¿Estaba simplemente tratando de mantener la paz, o realmente creía que el cumpleaños de su madre debería eclipsar el de nuestra hija? Las preguntas giraban en mi cabeza, inquietándome. Sin embargo, justo cuando estaba lidiando con estas dudas y las corrientes frías de la dinámica familiar, Tom se inclinó y me susurró algo que cambió toda la narrativa. Sus palabras, destinadas solo para mí, estaban impregnadas de humor y una comprensión íntima de la absurdidad de la situación. «Espera un momento», murmuró, con un destello travieso en sus ojos. Como si fuera una señal, Tom entonces cambió la situación completamente. Levantó su copa para brindar, no solo por su madre, sino tejiendo ingeniosamente una celebración de los maravillosos tontos que hacen que la vida valga la pena, honrando efectivamente tanto a su madre como a nuestra hija. Su astuto juego de palabras, que incluía a nuestra pequeña Emma en el brindis, provocó risas y aligeró el ambiente, recordando a todos la alegría y la tontería asociadas con el Día de los Inocentes. En ese momento, mi respeto por Tom se profundizó, apreciando su habilidad para disipar la tensión sin confrontación, asegurando que tanto su madre como nuestra hija se sintieran valoradas. Su enfoque me recordó por qué me había enamorado de él, su amabilidad, su ingenio y su increíble capacidad para navegar por las complejidades de nuestras vidas con gracia y humor. Mientras la fiesta continuaba, me encontré mirándolo, mi corazón hinchado de amor y gratitud, segura una vez más de que, juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. Sintiendo que la tensión en la habitación se disipaba ligeramente con la partida de mi suegra, me permití un momento para respirar. La dinámica familiar era claramente más compleja de lo que había anticipado. Sin embargo, la corriente subyacente de apoyo del padre de Tom y la interrupción casual de su sobrino John proporcionaron un recordatorio de normalidad en medio de las emociones intensas. Con mi suegra momentáneamente ocupada, el padre de Tom volvió su atención hacia nosotros, su expresión irradiaba un calor genuino. Entonces, cuando nace el bebé,
preguntó, inclinándose hacia adelante con interés. Esta simple pregunta pareció aligerar aún más la atmósfera, atrayendo a todos de nuevo a una conversación más agradable. Tom respondió con una sonrisa, sus ojos encontrando los míos, en unos 6 meses. Su mano encontró la mía debajo de la mesa, apretándola reconfortantemente. El hermano de Tom, Shaun, quien había estado callado desde las felicitaciones iniciales, ahora intervino con un tono más relajado. «Es una noticia fantástica», dijo. «Parece que necesitamos empezar a planear algunas reuniones familiares serias». Su esposa asintió en acuerdo, su reserva anterior derritiéndose en una sonrisa amigable. Mientras discutíamos fechas potenciales para fiestas de bienvenida al bebé y visitas familiares, me di cuenta de lo importante que era esta red familiar para Tom. A pesar de las duras palabras de su madre antes, el apoyo del resto de su familia era innegable. Me tranquilizó saber que no estaríamos enfrentando este viaje solos. Tom, notando mi expresión más relajada, se inclinó y susurró, «Ves, no todo es tan malo, ¿verdad? La mayoría de ellos están bastante emocionados». Nuestra conversación fue interrumpida brevemente cuando Mirabel regresó de la habitación contigua, su rostro enrojecido por el esfuerzo de controlar a su enérgico hijo. «Ya está todo listo con su nuevo juego», anunció con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Espero que eso lo mantenga ocupado por un rato». Luego se dirigió a mí, su tono sincero. «Hannah, si alguna vez necesitas algo, consejos sobre el embarazo, cosas de bebé, cualquier cosa, no dudes en preguntar. Ahora somos familia». Su amabilidad me conmovió, y sentí una conexión con ella, otra mujer en la familia que probablemente había navegado por complejidades similares. El resto de la noche transcurrió con más facilidad. Compartimos historias, nos reímos de anécdotas familiares pasadas y discutimos desde temas de guardería hasta estrategias efectivas para las noches de insomnio. Fue durante estas conversaciones que sentí un vínculo genuino empezar a formarse, no solo con Tom, sino también con su familia. Mientras nos preparábamos para irnos, el padre de Tom nos apartó. «Asegúrense de cuidarse mutuamente», dijo, su tono mezclaba consejos con una orden suave. «La familia lo es todo, y ahora van a tener su propio pequeño para agregar a este grupo loco». Manejando a casa, el auto estaba en silencio, pero era un silencio cómodo. Apoyé mi cabeza contra la ventana, viendo cómo las luces de la calle se desdibujaban, reflexionando sobre la noche. A pesar del comienzo difícil, había terminado en una nota de promesa. Tom tomó mi mano de nuevo, dándole otro apretón tranquilizador. «Todo estará bien», dijo, casi como si pudiera leer mis pensamientos. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras asentándose en mi corazón. Estábamos entrando en este nuevo capítulo juntos, y sin importar los desafíos, sabíamos que nos teníamos el uno al otro, y una familia, imperfecta pero solidaria, detrás de nosotros. Sentada en el suave sofá en la sala de estar de los padres de Tom, asentí en acuerdo, disimulando el ligero pinchazo de decepción que sentía por la reacción tibia de mi suegra hacia Natalie. «Sí, un poco cansada, pero realmente feliz de estar aquí», respondí, ofreciendo una sonrisa para suavizar el momento. Tom, siempre el mediador, cambió suavemente a Natalie en sus brazos para incluir a su madre en el pequeño círculo que formamos, alentándola sutilmente a interactuar con su nieta. «Mamá, ¿quieres sostenerla un rato? Ha estado sonriendo todo el día. Creo que le encantará pasar un tiempo con su abuela», sugirió, su voz llevando una nota esperanzada. Hubo una breve pausa, durante la cual contuve la respiración, esperando un cambio en su actitud. Con un suspiro algo resignado, finalmente extendió los brazos hacia Natalie. Mientras sostenía a su nieta, su rostro se suavizó, una vulnerabilidad rara que rara vez mostraba. «No es preciosa», murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona en la habitación. Fue una pequeña victoria, pero una victoria no obstante. Observando esta interacción, sentí una mezcla compleja de alivio y preocupación continua.
Estaba claro que la aceptación de mi suegra podría requerir paciencia y tiempo, quizás más de lo que había esperado inicialmente. Sin embargo, presenciar su abrazo tentativo a Natalie me recordó su tono diferente cuando estaba con su nieto, John. Sugirió que podría haber una forma de cerrar la brecha, de tejer lentamente a Natalie en el corazón de su abuela. A medida que avanzaba la tarde, el padre de Tom llenaba la habitación con historias de sus primeros días como padre, cada historia interrumpida por risas y consejos ocasionales. Disfruta cada momento, Tom, crecen demasiado rápido, dijo con una risita, mirando a Natalie, que ahora dormía pacíficamente en los brazos de su abuela. Mientras tanto, mis padres, que nos acompañaban, charlaban animadamente con los padres de Tom, compartiendo sus propias experiencias y alegrías como padres. La habitación zumbaba con una cálida energía familiar, en marcado contraste con la incomodidad inicial. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, mi suegro entregó a Natalie de vuelta a Tom con evidente reticencia. Asegúrate de traerla con frecuencia. Es posible que aún no recuerde estas visitas, pero nosotros ciertamente sí, dijo. Su voz espesa de emoción. En el trayecto de regreso a casa, Tom apretó mi mano, un reconocimiento silencioso de los altibajos del día. Fue mejor de lo que esperaba, sinceramente, admitió. Tomará algo de tiempo, pero creo que mamá se acostumbrará. Solo necesita acostumbrarse a la idea. Asentí, sintiendo una mezcla de agotamiento y optimismo. El camino hacia la armonía familiar podría ser más largo y sinuoso de lo que habíamos esperado, pero hoy me había demostrado que no estaba fuera de nuestro alcance. Mientras conducíamos, el suave resplandor de las luces de la calle iluminaba el automóvil, arrojando sombras suaves sobre el pacífico rostro de Natalie. En ese momento tranquilo, me di cuenta de que, independientemente de los desafíos que enfrentáramos, nos teníamos el uno al otro, una nueva familia, unida por el amor y un compromiso compartido de enfrentar juntos lo que viniera. Tragué mi propio dolor, ofreciendo el apoyo que pude. En los días siguientes, toda la familia se reunió para lamentar. La casa estaba llena de parientes y amigos, todos venían a rendir sus respetos. Mi suegra, por lo general distante, fue sorprendentemente receptiva al consuelo ofrecido por los demás, incluso por mí. Durante una noche particularmente difícil, la encontré sola en la cocina, mirando por la ventana. Tentativamente, me acerqué a ella. ¿Quieres compañía?, pregunté suavemente, sin saber cómo respondería. Asintió sin voltearse, y tomé eso como una invitación para unirme a ella. El silencio entre nosotros era pesado pero no incómodo. Después de un momento, habló, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Le encantaba ver a todos los niños corriendo. Le habría encantado ver crecer a Natalie, dijo, su tono teñido de tristeza. Era lo más personal que alguna vez había compartido conmigo, y tendió un puente sobre una brecha que había considerado insuperable. Era un abuelo maravilloso, respondí, mi voz baja. Natalie puede que no lo recuerde, pero nos aseguraremos de que, mientras estábamos juntas, comenzó a formarse un entendimiento mutuo. El duelo tenía una forma de cortar a través de las incomodidades pasadas, revelando la humanidad cruda debajo. Mi suegra finalmente se volvió para enfrentarme, sus ojos rojos pero su expresión resuelta. Gracias, Hannah. Por estar aquí, por todo. A partir de ese día, algo cambió. Aunque aún mostraba favoritismo hacia John, había momentos de calidez dirigidos hacia Natalie e incluso hacia mí. Las marcadas diferencias en el trato no desaparecieron de la noche a la mañana, pero las aristas parecían suavizarse. Tom también notó el cambio, y alivió algo de la tensión que siempre había empañado nuestras visitas. La vida sin mi suegro se sentía más vacía, y mi suegra a menudo parecía perdida en sus pensamientos. Durante una de nuestras visitas, mientras nos preparábamos para irnos, vaciló en el umbral. ¿Por qué no se quedan todos a cenar?, sugirió, casi torpemente. Fue una invitación inesperada, dada la usual prisa con la que nos íbamos.
Aceptamos, y durante la cena, la conversación fluyó más libremente de lo que lo había hecho en el pasado. Natalie, ahora un poco mayor, charlaba sobre su día en el parque, y mi suegra escuchaba con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Fue un pequeño momento ordinario, pero se sintió como una victoria. Mientras conducíamos de regreso a casa esa noche, Tom apretó mi mano. ¿Notaste? Realmente está intentando, dijo, un tono de esperanza en su voz. Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Sí. Es un buen comienzo, respondí, permitiéndome sentirme cautelosamente optimista. El camino por delante aún tendría sus desafíos, pero por primera vez, parecía posible que pudiéramos convertirnos en una familia no solo en nombre, sino también en espíritu. A pesar del pinchazo inicial de sus palabras, entendía la complejidad de sus emociones. La pérdida de su esposo había dejado un vacío que ninguna cantidad de compañía podría llenar. Recordando nuestras conversaciones recientes, donde fluctuaba entre el agravio y la nostalgia, estaba claro que todavía estaba muy inmersa en el duelo. A medida que se acercaba el verano, Tom y yo decidimos usar el tiempo que habríamos pasado viajando para concentrarnos en nuestra pequeña familia. Era una oportunidad para crear nuestras propias tradiciones de verano con Natalie, que se volvía más curiosa y enérgica día a día. Planeamos picnics en el parque local, visitas al zoológico e incluso un pequeño proyecto de jardín en nuestro patio trasero, algo para mantener nuestros espíritus comprometidos y alegres. Mientras tanto, continué manejando las interacciones con mi suegra. Las tareas diarias que ella me encomendaba no eran solo mandados, se convirtieron en una forma a través de la cual podía brindarle algo de consuelo y una sensación de ser cuidada, incluso a distancia. Cada tarea era un recordatorio para ella de que no estaba sola, de que a pesar de su aislamiento físico, la familia que ella y mi suegro habían construido seguía allí, aún involucrada. Una tarde particularmente cálida, después de dejar algunas compras en su casa, decidí quedarme un poco más, llevando a Natalie para una visita. Noté un cambio en el semblante de mi suegra mientras veía a Natalie jugar en la sala de estar. Había una suavidad en sus ojos, un descongelamiento gradual del hielo que el duelo había formado alrededor de su corazón. Es tan parecida a él, murmuró en un momento, observando los intentos determinados de Natalie por apilar bloques. Fue entonces cuando me di cuenta de que estas visitas, estas pequeñas interacciones, no eran solo para su beneficio, sino también para el nuestro. Eran curativas para ella, una conexión con el pasado y un puente hacia el futuro, y eran vitales para nosotros, dándole a Natalie un sentido de historia familiar y arraigo. Tom, también, se sintió más en paz con el arreglo. Ver cómo manejas las cosas con mamá es un alivio, confesó una noche mientras disfrutábamos de la tarta que había comprado. Es como si deshicieras un nudo que nos estaba apretando. Terminamos nuestro postre en la tranquila comodidad de nuestro hogar, un momento simple lleno de profundo amor familiar y un compromiso compartido de navegar juntos las complejidades de las dinámicas de nuestra familia extendida. Mientras limpiábamos, pensé en los próximos meses, en mantener este delicado equilibrio de apoyo e independencia, y cómo, tal vez solo tal vez, estábamos encontrando nuestro camino a través de este momento desafiante, creando un nuevo normal que se sintiera adecuado para todos nosotros. Sonreí, sintiendo la oportunidad de profundizar en nuestra comprensión. Está bien. Somos familia, respondí. Y ver a Natalie tan feliz hoy hace que todo valga la pena. Asintió, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Me recuerda tanto a su abuelo, confesó, un ligero temblor en su voz. Quiero ser parte de su vida, no solo en cumpleaños sino siempre. Mientras limpiábamos juntas después de que los invitados se hubieran ido, sentí que se estaba formando un nuevo vínculo entre nosotras, basado en el respeto mutuo y el amor compartido por Natalie. Estaba claro que aunque el camino hasta aquí no había sido sencillo, el esfuerzo por conectar y entender los sentimientos de cada una había abierto un nuevo capítulo en nuestra relación. Más tarde, mientras conducíamos de regreso a casa esa noche, Tom apretó mi mano,
un reconocimiento silencioso del éxito del día. Hoy fue un buen día, dijo, el alivio y la felicidad evidentes en su voz. Asentí en acuerdo, mirando hacia atrás a Natalie dormida en el asiento trasero, su rostro pacífico y contento. Los desafíos de fusionar nuestras vidas con la familia extendida parecían un poco menos intimidantes ahora, con la promesa de más días felices como hoy por delante. Juan Leonardo le extendió su pequeña mano, ofreciendo el dibujo cuidadosamente enrollado. Todos en la mesa dirigieron su atención hacia ella. La habitación se quedó en silencio, todos los ojos en la niña y el simple regalo que estaba ofreciendo. Mi suegra, sorprendida por el gesto inesperado, extendió la mano y tomó suavemente el dibujo de Natalie. Desenrollando el lazo, desplegó el papel para revelar la obra de arte de Natalie. El dibujo, vibrante de colores, representaba a mi suegra en el jardín, con su sombrero favorito en la cabeza y rodeada de sus amadas flores. Los detalles no eran perfectos, las proporciones un poco desviadas, los colores fuera de las líneas, pero el parecido era inconfundible y la intención pura. «Oh, Dios mío», susurró mi suegra suavemente, sus ojos escudriñando el dibujo. Un momento de silencio se mantuvo en el aire, cargado de anticipación, antes de que su rostro se iluminara con una sonrisa tierna. «Esto es maravilloso, Natalie», dijo, su voz espesa de emoción. «Has hecho muy feliz a tu abuela». Natalie sonrió radiante, sus mejillas ruborizadas de orgullo y alivio ante la cálida recepción. «Lo dibujé porque te quiero, abuela», dijo sinceramente, su voz pequeña pero llena de sinceridad. La mesa estalló en un coro de agups y murmullos de aprecio. Mirabel se inclinó hacia mí, susurrando, «Eso fue realmente dulce de Natalie. Tiene un gran corazón, al igual que su madre». Mi suegra enrolló cuidadosamente el dibujo de nuevo, asegurándolo con el lazo una vez más. «Encontraré un lugar especial para esto», prometió, mirando a Natalie con un afecto recién descubierto. Estaba claro que este simple regalo la había conmovido profundamente, quizás cerrando brechas que habían sido difíciles de cerrar solo con palabras. Mientras continuaba la fiesta, la atmósfera era notablemente más cálida. La risa llenaba la habitación con más libertad, y las formalidades anteriores se derretían en intercambios más genuinos. Mi suegra hizo un esfuerzo por incluir a Natalie, preguntándole sobre la escuela y sus materias favoritas, lo que Natalie discutía emocionada. Más tarde, cuando cortamos la tarta Mont Blanc, mi suegra insistió en que Natalie la ayudara. Juntas, sostuvieron el cuchillo, mi suegra guiando sus pequeñas manos en los movimientos. «Hagamos un deseo juntas», sugirió, y soplaron las velas, sus rostros cerca, con sonrisas que se reflejaban mutuamente. Después de la fiesta, mientras estábamos limpiando, Tom me apartó a un lado. «¿Viste eso? Mamá y Natalie, es como si encontraran un poco de magia hoy», dijo, sus ojos reflejando la alegría del día. «Vi», respondí, sintiendo un profundo sentido de alivio y felicidad. «Se siente como si hubiéramos dado un giro hoy». «Sí», estuvo de acuerdo Tom, «un día realmente bueno». Conduciendo a casa, con Natalie dormida en el asiento trasero aferrada a su dibujo, sentí una profunda sensación de contentamiento. El esfuerzo por conectar, construir puentes y fomentar la comprensión dentro de la familia había dado frutos de formas que no podría haber anticipado. El camino por delante probablemente seguiría teniendo sus desafíos, pero hoy había mostrado que con paciencia, amor y pequeños actos de bondad, podríamos crear un tapiz de vida familiar más rico y colorido que nunca. Al salir finalmente, el aire nocturno se sintió más fresco y de alguna manera más claro. En el auto, Tom tomó mi mano, apretándola suavemente. «Gracias por apoyarme», dijo en voz baja. «Siempre», respondí, sintiendo una mezcla compleja de tristeza por los años de dolor que Tom había soportado y esperanza por un futuro donde Natalie no supiera nada al respecto. Este doloroso giro inesperado en la fiesta de cumpleaños podría haber empañado la celebración, pero también había abierto una puerta a cambios muy necesarios. Mientras conducíamos a casa,
las luces de la ciudad se desdibujaban, sentí un optimismo cauteloso. Quizás, finalmente, estábamos dando pasos hacia un futuro donde realmente pudiera comenzar la curación. Mirabel se volvió para enfrentar a mi suegra, su expresión firme y decidida. He guardado silencio durante demasiado tiempo, dijo, su voz firme y clara. Lo que has dicho hoy, y todos estos años, es inaceptable. Has lastimado a Tom, y ahora estás lastimando a Natalie. No puedo pretender que está bien más. Mi suegra parecía atónita, sus ojos pasando de Mirabel a mi esposo, como buscando algún apoyo o quizás una señal de acuerdo que nunca llegó. El silencio que siguió a la declaración de Mirabel fue pesado, lleno de décadas de agravios no expresados y dolores enterrados. Mirabel continuó, dando un paso más cerca de mi suegra. Me casé en esta familia pensando que la entendía, pero veo ahora que hay cosas a las que he hecho la vista gorda. Cosas que no son simplemente rarezas familiares sino prejuicios reales y dañinos. No lo haré más. No puedo permitir que mi hijo crezca pensando que esto es normal o aceptable. Entonces, mi esposo tomó mi mano, asintiendo hacia mí y luego hacia Mirabel, un agradecimiento no expresado en su mirada. Nos vamos, dijo definitivamente, su voz desprovista de la ira anterior pero llena de un cansado y resignado dolor. Esto no es lo que debería ser la familia. No es lo que quiero para Natalie, ni para nosotros. Mientras recogíamos nuestras cosas, sentí una mezcla de emociones. Había alivio, ciertamente, al dejar atrás esta atmósfera tóxica, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por la abuela que Natalie podría haber tenido si las cosas fueran diferentes. Mi suegra permaneció inmóvil, su anterior bravuconería pareciendo desmoronarse mientras la realidad de sus palabras y su impacto se asentaban. Antes de salir por la puerta, Tom se volvió hacia su madre una última vez. Espero que, algún día, veas cuánto has perdido y cuánto nos has lastimado. Tal vez entonces entenderás por qué tuvimos que hacer esto. Su voz no era cruel, pero llevaba el peso de la finalidad. A fuerza, el aire era más fresco, la tensión de la casa cediendo ante la calma de la noche. Mirabel caminó con nosotros hacia nuestro auto, su presencia un apoyo silencioso. Lo siento mucho que me haya tardado tanto, susurró mientras poníamos a Natalie. No es solo tu responsabilidad, respondí, esbozando una pequeña sonrisa para ella. Todos esperábamos algo mejor. Pero ahora tenemos que hacer lo que es correcto para nuestros hijos. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás la casa, un lugar que alguna vez prometió reuniones familiares llenas de risas y amor, ahora solo una fuente de dolor. Sentí como la mano de Tom se apretaba alrededor de la mía, un juramento silencioso pasando entre nosotros de que construiríamos un hogar diferente para Natalie, uno donde el amor no fuera condicional y la familia significara apoyo, no juicio. El camino por delante sería difícil, reconstruyendo lo que se había roto, posiblemente encontrando nuevas formas de conectarse con aquellos dispuestos a cambiar. Pero mientras conducíamos hacia la luz que se desvanecía del día, sentí una esperanza cautelosa por el futuro, por una familia definida no solo por la sangre, sino por las elecciones que hacemos para protegernos y valorarnos mutuamente. Al escuchar sus palabras, una mezcla de desconcierto e irritación me recorrió. Aquí estaba una mujer que solo días antes había socavado a su propio hijo y nieta con tanta crueldad, ahora parada en mi puerta temprano en la mañana, aparentemente ajena al peso de sus acciones anteriores, pidiendo ayuda para reparar otra relación que había dañado. Escucha, dije, estabilizando mi voz para mantenerla tranquila pero firme, lo que sucedió en el cumpleaños de Tom no fue solo un pequeño malentendido. Lastimaste a personas profundamente. ¿Y ahora, quieres que te ayudemos con Shaun y Mirabel? Me miró, su expresión una mezcla de desesperación y confusión. Pero ellos son mi familia. Necesito ver a mi nieto. No entiendo por qué no quieren hablar conmigo. Suspiré, sintiendo el frío de la mañana temprana morder mientras estábamos parados en la puerta. No puedes esperar decir cosas como las que dijiste y no tener repercusiones.
familia o no, hay consecuencias para nuestras palabras y acciones. Shaun, Mirabel e incluso JN están estableciendo límites debido a cómo los has tratado. Pero soy su madre, su abuela, protestó débilmente. Ese papel no te da derecho a tratarlos mal, contraataqué. Ser madre, abuela, implica respeto y amabilidad. Tom, Natalie, Shaun, JN, todos merecen eso. Mi suegra pareció desinflarse un poco, su postura encorvándose mientras la realidad de su aislamiento comenzaba a hundirse en ella. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz perdiendo algo de su anterior agudeza. Tal vez comienza por realmente escuchar, sugerí. Comprende por qué están molestos. Las disculpas pueden ser necesarias, pero deben ser sinceras. Necesitas reconocer lo que has hecho y comprometerte a cambiar tu comportamiento. Estuvo en silencio por un momento, luego asintió lentamente. ¿Podrías ayudarme a entender? No quiero estar sola. Fue una pequeña grieta en su armadura habitual, una pizca de vulnerabilidad que no había visto antes. Puedo intentarlo, dije con cautela. Pero esto va a ser un proceso, y tiene que empezar por ti. Tienes que estar dispuesta a escuchar realmente, sin excusas ni desestimaciones. De acuerdo, estuvo de acuerdo, su voz en un susurro. Lo intentaré. De verdad que sí. Al cerrar la puerta y regresar al calor de nuestro hogar, sentí un destello de esperanza cautelosa. Tal vez este fuera el comienzo de un largo y difícil viaje hacia la sanación. Pero tenía que comenzar en algún lugar, y tal vez, solo tal vez, esta conversación tempranera fuera ese primer paso. Dentro de la casa, encontré a Adam en la cocina, preparando el desayuno. ¿Era tu mamá?, preguntó, con una mirada preocupada. Sí, respondí, uniéndome a él junto a la estufa. Está empezando a darse cuenta del impacto de sus palabras. Quiere intentar arreglar las cosas. Tom asintió, con una expresión pensativa en su rostro. Es un comienzo. Veremos a dónde nos lleva. Juntos, volvimos a la tarea que teníamos entre manos, listos para enfrentar el día como una familia, unidos y fuertes, sin importar lo que nos deparara el futuro. Mientras estaba junto a la ventana, viendo cómo se alejaba el coche patrulla, una mezcla de emociones se agitaba dentro de mí. Alivio de que el peligro inmediato hubiera pasado, tristeza por el dramático declive de una mujer que alguna vez fue orgullosa y aprensión sobre lo que el futuro podría depararle. Mi esposo, Tom, se unió a mí junto a la ventana, su brazo rodeando mis hombros en un abrazo reconfortante. Hicimos lo correcto, murmuró, su voz firme pero teñida de arrepentimiento. Ya no se trata solo de nosotros. Se trata de Natalie y de asegurarnos de que crezca en un ambiente saludable. Asentí, recostándome en su abrazo. Lo sé, respondí. Pero es difícil no sentirse culpable por cómo resultaron las cosas. Ella sigue siendo tu madre. Tom suspiró, su mirada fija en la calle ahora tranquila. Sí, lo es. Pero ser familia no le da derecho a ser tóxica o abusiva. Tenemos que proteger nuestra propia paz y bienestar primero. Los días que siguieron a nuestra mudanza fueron ocupados, llenos de desempacar y preparar nuestro nuevo hogar, un lugar elegido específicamente para comenzar de nuevo, lejos de la tumultuosa presencia de mi suegra. Nos aseguramos de mantener nuestra nueva dirección confidencial, compartiéndola solo con unos pocos de confianza. La sensación de seguridad que venía con nuestro nuevo entorno era palpable, lo que nos permitía finalmente relajarnos y disfrutar de nuestro tiempo en familia sin el constante temor a un enfrentamiento inesperado. Una noche, mientras nos preparábamos para una cena tranquila, el tema de mi suegra volvió a surgir. Tom había recibido una llamada de su hermano, Shaun, quien también se había mudado recientemente. Shaun había expresado alivio por haber establecido finalmente límites que deberían haber trazado años atrás. Estaba claro por nuestra conversación que aunque Shaun sentía remordimiento por la necesidad de tales medidas drásticas, también reconocía la necesidad de ellas.
Parece que se acercó a sus hermanos, pero no salió bien, explicó Tom, pasándome un plato de verduras al vapor. Todos están lidiando con sus propios desafíos y no estaban preparados para acogerla. Ella ha complicado las cosas para todos a su alrededor y ahora está enfrentando las consecuencias. Solo espero que encuentre algo de paz, eventualmente, dije, no sin compasión. Tal vez esto sea una llamada de atención para ella. Tom asintió, pero su expresión permaneció escéptica. Tal vez, concedió. Pero ella es terca. Insiste en una residencia de lujo cuando ha alejado a casi todos los que podrían ayudarla. Es más de lo mismo. Solo desearía que entendiera que las relaciones no son transaccionales. Mientras continuábamos nuestra comida, la conversación se centró en los planes para las próximas actividades escolares de Natalie y nuestros propios ajustes al nuevo vecindario. La sombra de la influencia de mi suegra persistía, un recordatorio solemne de los desafíos que habíamos enfrentado, pero también una señal de la fuerza que habíamos ganado. Haremos nuevos recuerdos aquí, solo nosotros y Natalie, dijo Tom, una sonrisa determinada asomando. Construiremos algo bueno, algo saludable. Y mientras hablábamos sobre el futuro, sentí un profundo sentido de resolución sobre mí. Habíamos resistido y emergido más fuertes, más unidos. Cualquiera que fuera el futuro, sabía que podríamos enfrentarlo juntos como familia, libres de las sombras del pasado. La idea del viaje familiar había comenzado como una pequeña sugerencia durante una de nuestras conversaciones telefónicas con Mirabel y Shaun. Rápidamente se convirtió en un plan lleno de anticipación y promesa, una celebración de nuevos comienzos y relaciones sanadas. Decidimos un lugar que sería un viaje cómodo para ambas familias, un pintoresco resort junto al lago conocido por sus actividades familiares y su ambiente sereno. Era perfecto para los niños y relajante para los adultos, un verdadero descanso del pasado y un salto hacia un futuro lleno de esperanza. A medida que los planes se consolidaban, crecía la emoción de Natalie. ¿Vamos a nadar todos los días?, preguntaba todas las noches antes de acostarse, sus ojos brillando con la emoción de la aventura inminente. ¿Y John me enseñará cómo construir un castillo de arena? Sus preguntas eran interminables, y cada una me traía una sonrisa. Era hermoso verla tan feliz, tan ajena a las sombras que alguna vez oscurecieron nuestra puerta. Mientras tanto, Tom prosperaba en su nuevo papel en el trabajo. Su ascenso no solo fue un paso adelante profesionalmente, sino también una vindicación personal, una prueba de que estaba lejos de la incompetencia con la que su madre lo había marcado. En casa, estaba más relajado y presente, a menudo pasando largas noches jugando con Natalie o ayudándome con los preparativos para el bebé. Su felicidad recién descubierta era palpable, casi tangible en su intensidad, e infundía nuestro hogar con calidez y risas. Mirabel y yo a menudo conversábamos sobre la maternidad, compartiendo consejos y ánimos mientras ambas navegábamos por las alegrías y desafíos de estar embarazadas. Nuestras conversaciones a menudo derivaban en la planificación del viaje, que se había convertido en un símbolo de la resiliencia y la unidad de nuestra familia. Hablábamos sobre las actividades que podríamos hacer, los lugares que podríamos visitar y cómo el viaje sería nuestra forma de celebrar la nueva vida, no solo los bebés que están a punto de nacer, sino nuestra vida familiar recién reconstruida. A medida que se acercaba el viaje, nuestras preparaciones se volvieron más detalladas. Planeamos las comidas, las actividades e incluso una pequeña celebración para Natalie y John, quienes habían sido tan valientes en todo. Se sentía como orquestar un renacimiento, un paso completo lejos de los lazos dolorosos del pasado hacia un futuro colectivo que todos estábamos eligiendo construir y apreciar. Una noche, mientras Tom y yo estábamos sentados en nuestro nuevo balcón con vistas a una calle tranquila, pensé en lo lejos que habíamos llegado. Es extraño, musité en voz alta, cómo resultaron las cosas. Durante mucho tiempo, se sintió como si estuviéramos atrapados bajo una nube oscura. Y ahora, míranos. Tom tomó mi mano, su toque suave. Es como si tuviéramos que pasar por esa tormenta para apreciar la luz del sol, dijo suavemente.
Creo que vamos a estar bien. Sí, sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro. Vamos a estar más que bien. Vamos a estar genial. Y mientras estábamos allí juntos, el fresco aire nocturno susurrando promesas de alegrías futuras, sentí una abrumadora sensación de paz. Los lazos que nos habían unido al dolor se cortaron, pero los vínculos que nos unían entre nosotros eran más fuertes que nunca. Con nuestra familia en crecimiento y relaciones renovadas, el futuro era brillante, lleno de posibilidades infinitas y del tipo de amor que supera incluso